Estás viendo Travesía Agropecuaria. Saludos amigos y bienvenidos una vez más a este espacio periodístico agropecuario donde fomentamos los diálogos y saberes del campo. En el video anterior estuvimos mostrándoles la granja Hidalgo y vimos todo lo relacionado con los pollos criollos, las incubadoras y los patos. En esta ocasión vamos a mostrarles a ustedes la otra parte de especies menores que corresponde a lo que es los cuyes y los conejos. De manera pues que vamos de una vez, sin más preámbulos. Bienvenidos a Travesía Agropecuaria. Bueno, tenemos también conejos, ¿no? Claro que Hablemos sí. de su proyecto de conejos, que veo que vemos bastantes conejos. En el tema de la cunicultura nos hemos caracterizado pues porque nuestra granja Hidalgo se conozca pues a nivel nacional. Hemos entregado pies de cría y ejemplares a muchas ciudades, a muchas personas en diversos lados. Desde el lugar donde estamos hemos enviado. El tema de los conejos, tenemos pues diversas razas, manejamos razas que son conejos gigantes, que aquí en Colombia los llamamos híbridos de gigantes o gigantes colombianos. Son conejos que presumen de entre las 12 y 13 libras, ¿sí? Que dan muy buen tamaño, muy buen rendimiento. Esa es otra conejita de la raza gigante, es otra de las reproductores. Ahí está la conejita y están sus gazapitos. Ella, por ejemplo, tiene una cama de 7. Ahí están todos sus dos conejitos. Son, como le digo, son conejos de 12 y 13 libras, llegan a pesar. Tenemos también conejos doble propósito, que los usan pues para pelaje, para consumo cárnico y para mascota, que son los conejos de raza Rex. Tiene una particularidad, los llaman antialérgicos porque el pelaje es muy fino, parecen una felpa. Aquí tengo otro que es de la raza tipo mascota. La particularidad como tal es las orejitas. La raza se llama Bellier, él es de oreja caída y pues el color lo llamamos arlequín. Es un conejo que es muy bello para mascota, él es muy dócil. Él fácilmente lo puede tener pues cualquier persona en la casa, un niño. Lo puede manipular fácilmente porque es muy dócil y muy noble. Y siempre es de oreja caída. Esta pues es otra de las conejas de la raza Bellier. Ella el día de hoy parió. Como podemos ver, hace un manto, una cama del mismo pelaje de ella. Y dentro de ella esconde los gazapitos, que son los que están por aquí. ¿Sí? Gazapos de unas horas de nacidos. No hace mucho parió y como le digo, ya se les ve el color de la mamá, se les ve que los alimentaron. Y pues ellos mantienen ahí hasta más o menos los 15 días que empiezan a salir a comer. Acá les enseño una de las hembras de raza Bellier, igualmente como le dije, de oreja caída, son muy dóciles. Y pues las crías, desde muy pequeñas, ellas ya empiezan a agachar las orejitas. Lo sacan. Esos son los hijos del Bellier y como pueden ver, ya se le van cayendo las orejitas a los conejitos. La raza enana, ¿qué particular tiene? ¿Qué es enana? La particularidad, una es que el peso no supera las 3 libras. Otra es que el tamaño no es inferior a 25 centímetros. Fácilmente lo pueden tener en un apartamento, en una casa, porque el conejito realmente es muy pequeño. También otra particularidad, él es chatito, ¿sí? Él es de oreja corta y el tamaño, como le digo, no supera los 25 centímetros ni las 3 libras de peso. Este es un macho reproductor que ya cuenta con 2 años de edad. Es uno de los machos de acá con los cuales sacamos la raza. Bueno, un conejo, ¿cuánta es su expectativa de vida? Como tal, su expectativa de vida o su longevidad en sus casas más o menos es de 7 a 8 años, ¿sí? Y como tal en proyectos productivos dura más o menos 4 o 5 años en un proyecto productivo como tal. Este es el otro macho reproductor de la granja, que es lo que se llama enano holandés. La cualidad de este pues es la misma del otro, pues da referencia a los colores, y lo otro es que los ojitos son azules. Enano de la raza holandesa, aquí lo coloquemos para poderlo apreciar mejor. Igual, oreja corta, ojos azules y los colores es lo que hace ser que sea holandés.
Es otro macho que cuenta con año y medio ya, y pues vean el tamaño de él. No supera los 25 centímetros. ¿Ese gris qué raza es? Ese conejito es una cabeza león. No se le denota el pelaje porque en su etapa de cría ya se lo arranca todo, pero pues en las crías sí podemos verle el pelaje, tal como este. Ya empiezan a dar su pelaje de cabeza león. Pues acá encontramos crías, ahí esas son las recrías que tenemos, donde encuentran cabeza león y los otros son de raza nana. Aquí tenemos otro ejemplar de la raza cabeza león, una hembra reproductora que está cargada próximamente para parir, ¿sí? Pues el tema del parto de los conejos como tal son de 30 días, 30 a 31 días ya tenemos. La gestación. Ya la gestación, al día 31 ya la conejita pues está pariendo y pues hace su nido, hace su cama y pues tiene sus conejitos. Durante 30 días después es la lactancia y la alimentación de los ejemplares y ahí sí se sueltan, se separan y ya están disponibles para la venta, para los nuevos hogares, las personas que los quieran adquirir pues ya se les puede vender como tal. Es importante, como decía, en tema de los conejitos, llevarles un control, llevarles un registro. Nosotros tenemos un cuaderno donde tenemos los registros de quiénes son los padres, quiénes son los hijos, los reproductores, el control de las hembras, el día de la monta lo apuntamos y sabemos que el día 31 ya tenemos el parto, anotamos la fecha del parto y el tiempo del destete, el tiempo para la próxima monta y pues es el control que uno debe llevar en la cunicultura para no mezclar consanguinidades, no mezclar razas y tener una diversidad. De esa manera poder tener un buen pie de cría para suministrarle a los clientes o un buen tipo de mascotas para las personas. Este es un macho reproductor de la raza Rex. Lo ideal de una granja cunícola como tal es tener varias hembras y varios machos, de manera que cuando usted venda un pie de cría no mezcla sangre, ni vende hermano ni nada porque trae problemas genéticos. Entonces por eso es bueno obtener varios machos. Bueno, y aquí cómo es la parte de la alimentación. ¿Sale muy costoso alimentar digamos, un proyecto de conejos como este que tiene usted aquí? Pues hoy en día tenemos el problema de que los concentrados son muy costosísimos, han subido mucho los balanceados, entonces cualquier persona que tenga un proyecto como el mío debe tener asegurado forrajes a la mano, ¿sí? Ya que los forrajes le evita, por ejemplo en mi caso, le evita una comida al día, ¿sí? En la mañana le damos concentrado y en la noche le damos forraje. De esa manera hacemos que el bulto pues, de concentrado nos alcance por lo menos unos 15 días. A que si yo le diera solo concentrado pues le va a durar 8 días y pues el costo es mucho más alto. Y además pues en tema de carne los conejos son mucho más ricos cuando le damos forrajes, se levantan como mejor nutridos con forrajes y no solo con balanceado. Ahora otras especies menores que hay aquí son los cuyes. Hablemos un poquito de los cuyes, háblenos generalmente en qué consiste su proyecto de cuyes. Claro que sí, sí señor. La parte de la cunicultura y la cavicultura nació antes de la avicultura como tal. El tema inicial pues fue asegurar la seguridad alimentaria, como lo venía diciendo, ya que pues tanto el cuy como el conejo son carnes muy deliciosas, carnes magras, son carnes con proteínas y enzimas esenciales pues, para la nutrición. No son carnes que no son contraindicadas. Correcto, son carnes que en cuanto a conejo y cuy lo puede comer una persona que tenga algún problema. Que tenga problemas cardíacos o los puede consumir. Sí señor, los puede consumir cualquier persona que tenga un problema cardíaco ya que no tiene la misma cantidad de grasa que tienen las otras carnes. Fuera de eso, lo que es el cuy contiene los ácidos grasos como el omega 3, el omega 6 y algunas enzimas que le facilitan pues al organismo, les nutre, entonces así nació el proyecto. Luego pues ya expandimos nuestro proyecto porque muchos vecinos y muchas personas querían obtener nuestros animales, querían conocer, ya que pues nuestros cuyes los trajimos desde Nariño, fue una travesía grande poderlos traer, pero de Nariño y Putumayo llegaron acá, los adaptamos
Y entonces, como los vecinos ya quisieron y los amigos obtener, empezamos pues a suministrar pies de cría y raza para las personas que lo quisieran. Ya implementamos los tipos mascota, entonces tenemos cuyes tipo carne, que son las líneas mejoradas, y tenemos cuyes tipo mascota, que son de colores diversos, de pelajes extraños y diversos, largos. Entonces ese es el proyecto en tema de los cuyes. Bueno, ¿cuál es el tema de reproducción? En tema de reproducción de los cuyes, ¿cuál es el manejo? Cuyes, tenemos un programa de empadre continuo, que es la manera en que se debe manejar. ¿Qué es eso? Metemos en una jaula, en un espacio de 1,20 por 1,50, metemos una cantidad de un macho con 8 o 9 hembras, ¿sí?, que se mantienen diariamente durante el año de producción. Es un año de producción. Cuando cumplen su edad adulta, su etapa inicial para la reproducción, se colocan en jaulas de empadre, se dejan durante ese año. En ese año, ¿qué quiere decir? Que carga la hembra, el día que pare, ese mismo día el macho vuelve a cargar la hembra, y de esa manera es que se debe manejar el tema de los cuyes como tal. Dura 67 a 70 días la gestación, y pues ya nacen animales sanos, animales que el primer día ya comen forraje, ya comen concentrado balanceado, ya caminan, ojos abiertos. Esa es lo hermoso de la naturaleza en los cuyes. Bueno, también vimos, bueno, ¿y estos cuyes qué hace usted con estos cuyes una vez producidos y llegan a la edad adulta? ¿Usted los vende, los comercializa? Ok, los cuyes como tal, la gran mayoría se van en su etapa inicial, que es en su etapa de recría, de estete, que son más o menos a los 20 días ya están para comercializar. La gente los lleva, nuestros clientes los llevan pues para mascotas, hay quienes los llevan para proyectos, armar un pie de cría y tener seguridad alimentaria de ellos. Entonces, y pues cuando ya tenemos cuyes en etapa adulta, que tenemos ahí, hemos seleccionado, también se consumen. Los consumimos o los vendemos para consumo. Sí, hoy hemos tenido la gran fortuna de probar el cuy y el conejo. Y en pista, y es un animal que es fácil de criar, de levantar, ¿no? Correctamente, son animales que tienen un fácil manejo, con mucho cuidado, sí. Son dóciles. Son animales dóciles, son animales que se pueden manejar y tener en su granja. Es un muy buen proyecto, un proyecto maravilloso para tener su seguridad alimentaria como tal. La seguridad alimentaria en proteína. Este es un cuy de la raza Sheltie. Esos son 100% tipo mascota. El pelaje es totalmente largo, liso. Cuando se peina pues es muy frondoso hacia el piso, pues, y él es muy dócil como tal. El angora. Él tiene varias rosetas, tiene 8 rosetas, 2, 4, por aquí tiene otras y en la cabeza. Y el pelaje pues el pelaje es todo erizado. Son muy dóciles para mascotas, los colores son muy bonitos y el tamaño pues no es muy grande. Son especiales pues para mascotas. Bien amigos, muchas gracias por quedarse hasta el final de este video. Les agradecemos mucho que dejen un like en nuestros videos, un comentario y la respectiva suscripción a nuestro canal de Los Llanos si aún no lo han hecho. Nosotros a cambio continuaremos realizando estos videos de travesía agropecuaria para ustedes con estas experiencias bien edificantes del sector productivo en el campo. Que tengan una feliz y productiva semana. Hasta pronto amigos. Lo que son los gansos, espera.